Aquí vamos a conversar en esta entrevista en primer plano con don Gilberto Reynoso, el coordinador de la Mesa del Agua, del Gabinete del Agua. Gabinete del Agua. Del Agua. Gilberto, bienvenido. Gracias por la invitación, como siempre, a tu disposición o a la disposición de vos. Gracias, gracias. Gilberto, un tema clave, el agua en Santo Domingo. Ay, sí. Han pasado ya 5 años de instalado este gobierno y no se ha iniciado la creación de nuevas fuentes de agua para abastecer una demanda creciente en el Gran Santo Domingo. Se hablaba de que habían varias opciones, el gobierno lo estaba estudiando desde que llegó, pero se le está yendo el tiempo a ustedes. ¿Cuál es la solución definitiva para inyectarle el agua que necesita a esta población? En definitiva, parece ser que la fuente para abastecer a Gran Santo Domingo de agua es la presa de Atillo. Y están muy avanzados los estudios con tal propósito, ¿no? De la presa de Atillo se van a extraer 10 metros cúbicos por segundo, que es superior al déficit que tiene la capital. ¿El déficit por cuánto anda? El déficit anda alrededor de 5 metros cúbicos por segundo. Dice que aquí tendríamos el doble. Tendríamos el doble. Sí. El doble. Gilberto, ¿por qué ha durado tanto esos estudios? Bueno, porque tú sabes, la presa de Atillo es una presa que fue concebida básicamente para fines agrícolas del Cibao Central. Y una solución que implica un bombeo de altas proporciones para traer agua a la capital, necesita ser estudiado en su dimensión justas. Pero esa agua, la mayoría de esa agua permanece en el embalse. Sí. Sí. Que no se usa. Prácticamente Atillo es una de las presas más grandes, que tenemos en República Dominicana, grande en almacenamiento. Es la más grande Es la más grande en almacenamiento. Y gran parte de su caudal, su volumen almacenado se va a la bahía de Samaná. Ok, ¿y cuánto duraría este proyecto? ¿En qué tiempo se ejecutaría ese proyecto si se aprueba definitivamente? Bueno, es un proyecto de solución rápida, porque implica un bombeo que no amerita grandes dimensiones en tiempo. Pero sí hay que hacer la tubería para traer el agua. Pero una tubería simple, digo yo, en el sentido de tensión y de colocación. Una tubería son más fáciles de colocar la tubería que canales abiertos o cualquier otra solución. Ya. ¿No se tiene idea de cuándo tenemos ya un...? Ahora mismo se están haciendo los estudios ya definitivos para definir volumen, caudal, tiempo y costos. ¿Y más o menos qué tiempo durarían esos estudios? Los estudios están en su fase final ya. Y una vez terminado la fase de estudio, viene la fase de construcción, que no tomaría mucho tiempo. El financiamiento. El financiamiento de ese proyecto. Con financiamiento local. ¿Y dónde estaría? Con financiamiento local. Sí. ¿Financiamiento local? Sí. ¿Y el tiempo? El tiempo, estamos hablando de orden de 2 años. 2 años. 2 años. ¿Y la inversión que se haría más o menos a cuánto asciende? Es una inversión que no pasa de los
15 millones de pesos. 15 millones. Pero 15 pero millones poco. Es poco. Sí, es, Es muy poco. Poco el tiempo y poco los recursos. Es un bombeo que es un bombeo simple. Un bombeo simple. ya, pero me luce muy poco, porque Sí. cualquier acueducto le meten aquí 300 millones, 400 millones. Sí. El de Miches, 1.000 millones. Sí. Este bombeo consiste en elevar el agua hasta un nivel, hasta una costa, una elevación, y de ahí por gravedad a Gran Santo Domingo, Ok, se elevaría eso allá mismo. allá mismo. Ok. Bueno, vamos a esperar esa solución, porque la gente la está... Y lo que el gobierno se ha manejado con con cierto éxito, manejando el uso del agua disponible en la capital, pero cada día hay más reclamos para que el agua le llegue a los barrios nuevos, que los barrios, cada vez que se construye una urbanización, le reduce el agua a otra, Reduce el agua a otro sector. a otro sector, y esto es bien difícil. Hay urbanizaciones que están usando agua subterránea. Bueno, gran parte de la capital, el Distrito Nacional, es agua subterránea. Pero la calidad de esa agua cada vez es menor. Es menor. Hay compañías que hacen su propio sistema de Yo agua, en mi casa tengo agua subterránea. tienen subterráneo. Pero la toma Sí, no la tomo, no es un agua para el que consumo la humano, utilizamos para beber, sino para bañarse y quehaceres atender las domésticos. cosas, las domésticas de la casa. He escuchado, Gilberto, a diferentes funcionarios del sector agua quejarse en distintos escenarios de que aquí hay una parte importante del agua que se pierde, el tema de las fugas hídricas. Ese tema en el Gabinete del Agua, o sea, ¿qué se ha contemplado para solucionarlo? Bueno, el abastecimiento al Gran Santo Domingo, gran parte del agua se pierde por fuga, tanto en la conducción como en los hogares. Y entonces se toman las medidas necesarias para eliminar tales pérdidas. En cuanto a la conducción, la CAS realiza las labores de reemplazo de tubería vieja como la parte vieja de Santo Domingo, que es la parte tiene una gran parte por fuga, por pérdida, por filtración. Claro. Y eso la CAS tiene planes de contingencia para reducirlo. En cuanto a la pérdida en la vivienda, ya depende de los hogares, sobre todo cuando hay bombeo, de la cisterna a los hogares de bombeo, están solucionando esta pérdida por reducción, por reemplazo del bombeo, por actividades que corrijan la pérdida en este sentido. Hay una meta que no se ha logrado en el país desde hace mucho tiempo, la creación de una ley de agua que regule los usos que se le dan a este vital líquido. Bueno, actualmente se debate en el Congreso. El Congreso ya tiene el proyecto de ley de agua. Pero eso Uno piensa a veces que no tiene doliente ese proyecto. Exacto, está durmiendo el sueño eterno. La mesa de agua no se presenta. El Congreso ha llamado a vista pública, ya está llamando a vista pública, pero yo quiero decir que el proyecto que hay en el Congreso no es el consensuado en el Gabinete del Agua. No. ¿Así? No. Es el consensuado en el Gabinete del Agua, es el que tiene el Poder Ejecutivo, que todavía no ha sido sometido al Congreso. ¿Y entonces? Parece, tú sabes, en el tiempo son tantos los proyectos que se han sometido que muchas veces se estudian el que no es.
Ujú. Pero este prioritario, Gilberto. Pero Sí, pero ¿de quién es la autoría? la autoría es un proyecto viejo de un senador, que no sé, no recuerdo el nombre, el que se está debatiendo en el Congreso ahora. ¿Y cuándo va el del Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo está listo ya. Pero no lo envía. No lo mandan. Solamente esperamos que... Porque recuerdo que se hicieron consultas, discusiones, Sí. aportes. Sí, ahora se están haciendo consultas finales para que tenga la menor Tasa de tasa de rechazo en el Congreso. Pero se pasa el tiempo, Gilberto, nos estamos poniendo viejos. Nos estamos Y poniendo si no viejos. se resuelven problemas como estos que vienen desde antaño, ¿eh? Sí. Uno de los puntos. Desde Balaguer estamos hablando de una Ya. ley de agua. La ley, estamos hablando de la ley de agua de los 80. Wow. Desde los 80. De los 80. ¿Y Ya, cuál es ya. el miedo? ¿Cuáles son los intereses Bueno, que se mucho- oponen a que se regule el uso de este Hay intereses, recurso tan importante? intereses sectoriales, intereses de sectores que se oponen a que haya una ley de agua como la que se sometió. Ya. Yo he escuchado a parte del sector social denunciar una alegada intención de privatizar el agua a partir de la ley de agua y de hecho han justificado su oposición al proyecto partiendo de esa premisa. ¿Qué tan cierto es eso, Gilberto? No hay ningún intención de privatizar el agua. Inclusive el proyecto que tiene la consultoría jurídica del Palacio, del Poder Ejecutivo, ha sido consensuado con los sectores ambientalistas, de manera que no hay ninguna objeción o señales de privatización de la ley de agua. Eso ¿Y ustedes no- tienen algo en llave en el Palacio para que mueva ese proyecto? Sí, ¿Qué? el consultor jurídico, Estaba aquí ayer el consultor Antoliano. jurídico. Antoliano. ¿Y el presidente está empoderado de Sí, ese sí, proyecto? el presidente porque lo sometió al consultor jurídico. Gilberto, ¿cuáles son las prioridades de la mesa del agua? Bueno, las prioridades de la mesa del agua son primero reducir la pérdida en los diferentes sectores, en los diferentes usos, agua para riego, agua para consumo humano, construir la presa prioritaria en el sur, en el este del país, en el sur. ¿Cuáles son esas presas prioritarias? En el sur tenemos la presa de Joca, que tiene su diseño definitivo y se está ya lista para someter a debate el diseño definitivo. Tenemos en el sur, en Baní, cerca del río Baní, la presa de la Gina, de Recodo, una presa pequeña pero de gran utilidad, porque va a darle agua a la parte norte de Baní, hasta Galeón, esa zona, Las Tablas y otras zonas. Otra presa importante que se tiene en la mesa es en el este del país. En el este, tú sabes que en el este del país No hay presa. no hay presa. No hay presa y hay agua. Y hay una río. poliometría importante. Hay dos ríos ahí. grandes, dos ríos Claro. grandes. Entonces se tienen varios proyectos de presa en el este. Que son, ¿Cuáles son esos? tenemos en el río, el río que viene a El Soco. Soco, que le daría agua a Ceibo, a Tomayor y a San Pedro de Macorís. Complementaría a San Pedro de Macorís porque San Pedro de Macorís tiene. Pero complementaría. En otra presa importante, la que se tiene en el río el Iguamo va. No, el Iguamo no.
Liguamo tiene, pero la calidad del agua de Liguamo no es muy buena. Ya. Ya. Gilberto, tenemos el proyecto de ley, las presas nuevas. No habló de Monte Grande. Pero Montegrande se está llenando. Montegrande está... Sí, pero se está llenando, pero los canales no. ahora mismo se están terminando el diseño de los canales. De Diseño, estaban en diseño todavía, sí. tanto tiempo después. Hablando de diseño. Diseño de los canales. Y el otro tema es que los acueductos de la región, de la Bueno, zona. la región tiene un acueducto grande que le va a dar, ¿Cuál le es ese? ¿Cuál acueducto? el acueducto del Surro, Surro, Zurro. que le dará agua hasta... Le dará. Le dará. Por eso es lo que estamos hablando. Pero ese está en fase de construcción. Ese está construido en gran parte y ¿Ese acueducto se está haciendo dónde? Gracias. aparte sale de Monte Grande y le da la vuelta al lago Enriquillo. A toda Porque la todas esas población zonas ahí tendrían del lago agua. Enriquillo, la parte norte y la parte sur del lago Enriquillo. ¿Y en qué fase se encuentra ese? Ese opera en sentido general, pero con caudales bajos. Y lo que se está haciendo es aumentando el diseño, el caudal de diseño, para que tengan agua suficiente. Porque Monte Grande tiene ya agua. Tiene agua, Si fuera- tiene almacenamiento de agua. Pero la red de Pero distribución la los están haciendo. canales están. De los canales La tiene, red de distribución de esa agua para el uso doméstico. para uso doméstico tiene el sistema de riego, el sistema de conducción y el sistema de agua para riego también son los canales existentes. Los canales existentes que vienen de años del 16 por ahí. Pero el agua de Monte Grande se está usando en esos canales. Sí, en los canales viejos. Sí. Sí. Yo no sabía. No, y ha habido muchas No sabía. protestas de los Exacto, he visto campesinos. muchas protestas. Inclusive han venido aquí frente a No, Palacio. lo que pasa es que los canales, la red vieja, abastece generalmente a Barahona, la parte de Caña, el canal Santana. En la mesa del agua se discute también el tema de los acueductos que dependen de INAPA. Exacto. Y la mesa de agua tiene que ver con todo el sector en completo. Gilberto, ¿por Ay, qué también ponen hay tantas quejas. fechas de construir proyectos, de avanzar proyectos y se fallan en la fecha? ¿Y por qué duran tanto las obras que se están haciendo? Los proyectos hidráulicos son de larga duración, son muy complejos. Muchas veces se toman decisiones que hay que revisar en el tiempo y por eso duran No se mucho entiende, tiempo. pero hay muchas obras de estos acueductos que dicen, bueno, iniciamos ahora y terminamos en tal fecha. Y después se ponen esta fecha específica. Y no sé, yo soy casi el vocero del seguimiento al acueducto de Villa Altagracia. Y yo soy Llevan 6 testigo ya. fechas que le han puesto a esto. Inclusive pusieron al presidente Abinader en el mayo del 2023 a decir que en diciembre de ese año A la planta de tratamiento. se iba a inaugurar el Mm, acueducto. Y resulta, mira, pasó el diciembre del 23, el del 24. Ahora ya está todo listo casi, pero el acueducto no llega y la gente desesperada. Y podría hablar de San José de la Mata, que todavía no se inicia, estamos en los estudios. ¿Qué pasa ahí, Gilberto? Como le decían, los estudios de agua, los estudios de hidráulica que conlleva la conducción, la red, generalmente son complejos. Y inicialmente se considera una fase y posteriormente hay que modificar, hacer modificaciones y por eso duran tanto.
Por eso duran tanto. Pero eso- hablamos de estudios cuando ya están en franca no, construcción y estos eso- y- acueductos. sí. No, estudio para Pero en para el la caso que operación. Adalberto Sí. se refiere, está poniendo como ejemplo el caso del acueducto de Villa Altagracia, que yo también he sido testigo porque aquí ha venido Wellington en varias ocasiones y ha puesto fecha. Entonces uno no entiende qué pasa ahí. Y además otra cosa, Gilberto, eso es sigún, como diría en mi campo, sigún. Porque fíjate, hay dos ejemplos que se hicieron en tiempos récord. Pedernales y Miches. Ese de Miches fue El de rápido. Miches El de Miches fue caro Fue rápido. y fue rápido. Bueno, los fondos estaban disponibles, el de Miche. ¿De dónde venían los fondos? Los fondos eran locales, fueron con ejecución local, el acueducto de Miche. Y eso es lo que más retrasa Los fondos. de los fondos. Los fondos, Mm, los fondos. Yo pienso que sí, porque a veces uno cree que son las compañías constructoras. No, que va. Pero porque se supone que hay un plan, Gilberto, que dice, mira, tenemos estos recursos, podemos hacer esto en tal periodo. Sí, Porque pero- así, Sí, eso es así, pero muchas veces fallan tienen guerra como la de Irán. y la de- disponibilidad de recursos, la disponibilidad presupuestaria. Ya. ¿Hay alguna otra prioridad, además de las presas? Ya en términos de agua, tenemos, además de la presa de que te cité, en el sur, en Joca, y la de Baní, en el este, Chabón, Chabón, porque no te Chabón. mencioné el nombre, Sí, Chabón sí. es una presa básica, La romana. porque es la que daría agua al complejo turístico de Bávaro Punta Cana. Sí. Esa la van a terminar rápido. Sí, esa puede terminar rápido. Sí. Sí, ese... ¿Qué son estos pueblos pobres? Sin Fíjate lo del doliente. sur, miren lo del sur, Lo del señores. sur, Eso en sí. Montegrande no tiene madre. Ay, Llevan sí. 3 gobiernos, 3 gobiernos. bregando con Bueno. Montegrande. Pero eso sucede cuando hay proyectos de presa. Por ejemplo, yo recuerdo que Gilberto, pero no debería suceder tanto. Tavera terminó en el 73 y todavía hay canales que faltan sin hacer. Pero fíjate, la tabela se iba a aprovechar toda la vida. Inclusive un acueducto de servicio múltiple, que toca varias provincias. Exacto. Lo tiene Tavera. Pero Tavera se hizo en condiciones muy difíciles. Ahí no había financiamiento internacional. Sí, bueno, Y- básicamente terminó con un financiamiento del BID. Después sí, hubo que buscar cuarto. Sí. Buscar cuarto, pero Balaguer con Balaguer eso de... tuvo que buscar dinero sí, para terminar la obra. para terminar la obra. Y lo mismo pasan con otra, Valdesia. Ujú. Valdesia en principio y Valdesia- Higüey y Aguacate de Balaguer Valdesia también se ejecutó con presupuesto local. con presupuesto local. Y recuerdo lo de Higüey y Aguacate, que eran proyectos complementarios, que se acusó a Balaguer de que había desatado inflación, porque tiró dinero inorgánico para terminar esas obras. Pero la hicieron. Se hizo. La hicieron en un tiempo récord. Y uno, oye, pero esto sí va lento. Los proyectos hidráulicos generalmente son lentos. Sí. Son lentos en su ejecución. ¿Y cuáles son los retos que tiene la República Dominicana en materia de agua? Antes bueno. decíamos que este era un país inmensamente rico en agua y ahora lo que oímos muchos gritos, preocupación de la gente por escasez y por contaminación. El reto mayor que tiene el país es la contaminación. Indudablemente que la contaminación del agua. Más que el suministro. Más que el Que la suministro, disponibilidad de la más que la contaminación. disponibilidad. Porque, por ejemplo, tú coges el Gran Santo Domingo, con el agua residual que se infiltra en los pozos tubulares, que contamina gran parte del agua subterránea. Entonces, eso es compleja la situación. Primero tú tienes que solucionar la parte de agua residual para no contaminar el agua limpia. El agua que viene de Valdesia
Es un agua de muy buena calidad, excelente calidad, pero se contaminan En el camino. en el camino. Y sobre todo en la capital, donde cada casa, o cada torre de esta tiene una cisterna. Así es. Y se ve una mezcla de agua buena con agua mala. Y eso crea problemas. Y eso crea problemas. Gilberto, yo recuerdo un cañonazo que usted tiró un día en el Ministerio de Economía, que casi lo linchan, cuando dijo que Boca Chica estaba altamente contaminado. Y era verdad eso. Tanto era verdad que se está haciendo el alcantarillado sanitario de Boca Chica. El tiempo le dio la razón. El tiempo me dio la razón. Se está haciendo, ¿y cómo va eso? Se está haciendo. Se está haciendo con financiamiento del BID, del Banco Interamericano, y ya está licitado. Yo recuerdo que cuando Wellington, nuestro amigo, un querido amigo de aquí, de este programa, Wellington Arnaud, se fue con la familia a bañarse para que vean lo limpio que estaba Boca Chica. Pero expuso la salud de los hijos. Ay. Bueno, Gilberto, muchas gracias. Pero todavía creo que tenemos un tiempecito para que Gilberto nos responda un par de preguntas. Mira, se está hablando del sistema cloacal en Boca Chica, pero el país entero carece de eso. Sí. Es que muy pocos municipios tienen sistemas de tratamiento de las aguas residuales y las aguas. Por eso usted decía que el gran reto que tiene el país, el tema de la contaminación. Las aguas residuales, las aguas negras. Que no son negras nada. No es negra. No son negras. No son negras, son rubias. Son rubias. Eso es. Pero las aguas residuales casi en territorio nacional. Hay problemas. Hay problemas. Que sitios como Jarabacoa, ahí es grave la cosa. Es grave. Porque van al río, todo eso. Van al río. Van al río. Río que abastece del norte, a la presa. a 15 kilómetros de la presa de Tavera, Ibao. Terrible, Dios mío. Y ahí hay planes de... Se están diseñando también la planta de tratamiento y el alcantarillado sanitario de Jarabacoa. Gilberto, muchas gracias por venir, por madrugar. Siempre es interesante conversar con usted. El zar del agua. Sí. Damas y caballeros, tenemos que hacer una pausa para retornar con el decano de Economía de la UAS, Antonio Siriaco.